Es la hora, ya no hay vuelta atrás, los juegos van a comenzar. Los tributos deben salir a la arena y luchar por sobrevivir. Ganar significa fama y riqueza, perder significa la muerte segura. Esta sería la premisa que comenzaría un fenómeno único por la escritora Susan Collins al escribir esta novela en 2008, que pronto se convertiría en una trilogía, llegando de inmediato a crecer su fama de forma exponencial al exponer lo que muchos calificarían como una distopía creativa e inteligente, pero que realmente nos trae un análisis actual sobre nuestra realidad, y lo que de inmediato, 5 años después, la llevaría a la gran pantalla a convertirla en todo un éxito en el séptimo arte. Y este video será el primero de 3 analizando las adaptaciones de esta famosa historia, siendo este en donde hablaremos del primero y que comenzó todo, los Juegos del Hambre. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Los Juegos del Hambre nos transporta a la distópica nación de Panem, conformada por 12 distritos y un Capitolio, en donde cada año cada distrito ofrece a un hombre y a una mujer sorteados al azar para ser llevados al Capitolio como tributo y en donde son exhibidos como espectáculo teniendo que luchar a muerte hasta que solo uno quede vivo, relatándonos la historia de Katniss Everdeen, quien se ofrece voluntaria al salir su hermana seleccionada en la cosecha, y lo que lleva junto a Pinta Melark a entrar en una lucha por la supervivencia, pero también a aprender sobre lo que estos juegos esconden. La historia de los Juegos del Hambre contiene un análisis muy interesante y que es abordado desde distintas perspectivas y que comenzó con Susan Collins, quien nos platica que su inspiración surgió de los reality shows mientras veía televisión, así como también documentales sobre la guerra. Fueron lo que comenzó a fusionar estas ideas en su mente, pero el núcleo central provino de la historia de Teseo y el Minotauro, un relato del que Collins era admiradora, donde se nos relata que los atenienses enviaban a un tributo cada año al rey de Creta, donde 7 mujeres y hombres eran sacrificados al ser lanzados al laberinto del Minotauro. Esto como castigo del rey Minos por la muerte de su hijo Andrógeno, hasta que un día Teseo se ofreció como voluntario para matar al Minotauro, algo que dejaba sin aliento a la escritora, no solo por el atroz hecho del sacrificio, sino por lo inspirador del valiente Teseo al estar dispuesto a sacrificar su vida para salvar a muchos, y de donde surgió el personaje de Katniss Everdeen, como una versión futurista. Después de la exitosa publicación del libro en septiembre de 2008 y al creciente aumento de demandas en copias para las librerías, esta saga de libros se volvió famosa mundialmente en múltiples países, y tras una venta de más de 800,000 copias, comenzó el interés de llevar esta historia a la gran pantalla, siendo Lionsgate la adquisidora final tan solo un año después de la publicación del libro, y lo que daba comienzo al gran reto de escribir y producir esta historia para la gran pantalla, algo que suponía una gran responsabilidad, ya que se podía estar detrás de otro éxito adaptado a la gran pantalla o un fracaso rotundo de no hacerse correctamente. Sin embargo, Lionsgate estaba feliz y emocionado de poder adaptar esta historia y acompañados de la productora de Nina Jacobson Color Force, comenzó el desarrollo del guión, el cual fue adaptado por la misma Susan Collins en compañía del guionista Billy Ray, anticipándose a que la película tendría una clasificación PG-13, tratando de ser fieles a la historia y adaptar la historia de la mejor manera, y lo que llevó a ciertos cambios. El primero de ellos es el formato de narración, ya que en las novelas tenemos toda la historia narrada desde la percepción de Katniss, cambiando aquí a una narración omnisciente, que hace, además de contarnos la historia del protagonista, trasladarlos a situaciones con otros personajes que permiten distintas perspectivas y hechos o sucesos que la escritora hubiera querido explicar mejor, dando una mejor explicación a situaciones o argumentos de la premisa, y otro de ellos es el desarrollo de muchos personajes principales y secundarios, dándoles una evolución distinta a lo largo de la historia, lo que termina separando al libro de la película más significativamente. Una vez listo el guión, se definió a quién sería el director de la película, siendo Gary Ross el elegido, y con la producción a punto de comenzar, se optó por asegurar esta película ante las exigencias de esta, dado que se requería de filmaciones en exteriores, así como escenas de acción que involucrarían fuego, así como el uso de armas como arcos y utilería con filo,
que representaban un riesgo para los actores y el resto de la producción, asegurando a la producción la empresa Fireman's Fund Insurance estos posibles riesgos. El elenco también se sometió a un selectivo proceso de casting y de formación para el papel. En el caso de Jennifer Lawrence, quien tuvo, además de tener que teñirse el cabello, someterse a un entrenamiento de 6 semanas en escalar árboles, tiro con arco y combate para estar adaptada a las exigencias del personaje y una interpretación más natural, siendo el mismo caso con Josh Hutcherson, quien estuvo bajo una estricta dieta y entrenamiento que, si bien hoy en día como tal esta clase de cambios y procesos a los que se someten muchos actores pueden ser dañinos, fue en esta producción donde las condiciones del entorno y la historia implicaban múltiples riesgos, buscando minimizarlos al capacitar al talento y minimizar accidentes. Y así, con un presupuesto inicial de 75 millones, el rodaje de esta película comenzó en Carolina del Norte en mayo de 2011, trabajando dentro del equipo Steven Soderbergh como director de segunda unidad. Y como dato interesante es que la película fue rodada con filme analógico, dado que Soderbergh comenta que debido al estrecho de los tiempos de filmación, prefería evitar complicaciones y cuestiones técnicas que el formato digital requería, pudiendo causar posibles retrasos, concluyendo su filmación en septiembre de ese mismo año y acabando con un costo total de poco más de 100 millones, y ya con subsidios 78 millones de dólares. El apartado sonoro inicialmente iba a ser dirigido por Danny Elfman, en compañía de T-Bone Burnett como productor ejecutivo de la partitura y banda sonora de la película. Sin embargo, debido a conflictos de agenda, Danny Elfman fue reemplazado por James Newton Howard, y también la colaboración del grupo Arcade Fire, partiendo del concepto del fascismo como inspiración y haciendo este ejercicio mental creativo para lograr crear una banda sonora que fuera integral a la historia y pudiera ir evolucionando mientras ésta avanzaba, siendo el himno de Panem un punto clave a retratar, siendo esta una representación constante en los libros, creando para la película The Horn of Plenty, el cual escuchamos múltiples veces durante la película, además de una banda sonora consistente y memorable en los momentos de mayor tensión, así como la presencia de piezas como la inquietante Sediment de la compositora Laura Spiegel o Three Movements Orchestra de Steve Rich. Además del trabajo de Howard, la película también contó con un soundtrack compuesto por varios artistas, entre los cuales también participó Arcade Fire con Abraham's Daughter e incluso Taylor Swift con Safe and Sound, título que rápidamente se posicionó en el top 12 de las canciones más escuchadas en su momento y obteniendo una nominación a los Globos de Oro como Mejor Canción Original y un Grammy a Mejor Canción Escrita para un Medio Visual en 2013. Como vimos anteriormente, el fascismo fue el punto de partida para la creación de la música, pero también para el diseño de producción de cómo debía lucir la película estéticamente, ya que estábamos trasladando esta mezcla entre relatos de la antigua Grecia y realities a un mundo futurista, siendo el punto de partida la arquitectura brutalista y totalitaria, ambas provenientes de zonas, épocas e influencias de movimientos políticos y sociales, en donde predominan materiales como el hormigón, y esto podemos verlo en lugares como el Centro de Justicia en la Beta del Distrito 12, o incluso en el mismo Capitolio, la cuna del gobierno de Panem, pero donde, al contrario del Distrito 12, aquí podemos ver una mezcla entre este estilo y lo moderno y lujoso, predominando en sus exteriores, pero dentro de sus estructuras esta extravagancia y mezcla de colores y estilos decorativos que representan esta excentricidad de sus ciudadanos, algo que vemos en sus atuendos, que son este contraste con los prominentes edificios grisáceos. A pesar de ser esperada como una película para mayores de 13 años, el corte inicial de la película resultó ser excesivamente violento y sangriento en varios países como el del Reino Unido, donde la película fue clasificada como 12A, que requería la presencia de un mayor de edad, debido a lo que se consideró una intensa matanza y presencia de sangre, lo que hizo que Lionsgate debiera reeditar el corte, eliminando segundos de la película, así como editar digitalmente escenas o momentos donde este era muy fuerte, entre los cuales se encuentra el famoso baño de sangre en la cornucopia de los juegos, así como recurriendo a técnicas como eliminar el sonido para tratar de minimizar la brutalidad de las secuencias. Con una duración de 2 horas y 20 minutos llegó el momento de analizar los temas centrales de la película, así como la evolución narrativa y visual que veremos a continuación. Primero era un recordatorio de la rebelión, era un precio que los distritos debían pagar, pero creo que ya ha evolucionado. Creo que es un
un punto que nos une a todos. Inicialmente vemos una entrevista con el presentador Cesar Flickerman y el vigilante en jefe Seneca Crane, en donde se hace este análisis de cómo los juegos al principio eran un castigo que fue evolucionando a una tradición que une al país y que sin duda hace alusión al adoctrinamiento obligatorio de los distritos y la desensibilización del país como televidentes ante la violencia presentada. De aquí, si bien sigue la narrativa narrada por Katniss, vemos aspectos interesantes como la escena de la cosecha en donde se observa el proceso de selección de los tributos. Y es que aquí observamos directamente el adoctrinamiento mencionado, al ver lo desolador que es para los distritos el proceso de ser seleccionados, pero lo rutinario que se ha vuelto para sus vidas, que parece ser inevitable. Todo esto mientras cada uno de ellos es grabado y transmitido en directo para disfrute y apreciación del Capitolio. Y esto es interesante, ya que por un lado vemos cómo Katniss y su hermana viven esto en carne propia. Sin embargo, es la perspectiva del oprimido ante una grabación que después es editada para una porción privilegiada. Y esto lo vemos al llegar al Capitolio, donde cientos de personas se amontonan en la estación de tren para poder observar de cerca a los tributos que llegan a la ciudad. Mientras en los distritos, el día de la cosecha es un recordatorio anual de su sometimiento y miseria ante el gobierno, en el Capitolio es motivo de celebración, euforia ante la llegada de los juegos. ¿Qué esperas? Ven. Tributos, sean bienvenidos y celebramos su coraje y su sacrificio. Y para entender esto, analicemos un poco la situación del Capitolio, que está conformada y subdividida en dos partes, el gobierno y sus conciudadanos, a los cuales los divide el famoso círculo de la ciudad, en donde habitan los más prominentes e importantes personas de todo Panem, ya sea por sus industrias, negocios, dinero o posición en el gobierno, mientras que los demás fuera de esta zona se podría considerar como una clase trabajadora. Trabajan en distintas áreas e industrias, pero como sabemos, los distritos son quienes son explotados para la extracción y tratado de los recursos, lo que deja al Capitolio con trabajos casi al final de una larga línea de producción, y lo que es muy similar a una sociedad moderna, donde mucha de la ropa que vemos en tiendas o artículos electrónicos son producidos en lugares de alta explotación, de la cual muchas veces no nos enteramos, así como mucha de la gente que vemos aplaudiendo y ovacionando en los desfiles y entrevistas previo a los juegos son aquellos con el suficiente poder y riqueza para poder asistir a estos eventos, mientras que el resto del Capitolio vive de una deuda constante por mantener el estatus y apariencia que su misma sociedad les impone, ya que un recordatorio constante de los juegos es la superioridad del Capitolio ante los distritos, lo que lleva a esta demostración excéntrica característica del Capitolio, desde impactantes y extravagantes vestimentas hasta peinados voluminosos, cambios de color en la piel, alteraciones estéticas, diamantes, entre otras cosas que forman parte de la necesidad del Capitolio de diferenciarse del resto, haciéndolos vivir en la ignorancia una fantasía fuera del resto de Panem. Aspectos que no nos hacen muy diferentes de ellos y llevan a la reflexión a muchos de nosotros de si realmente somos parte de la parte oprimida o si inconscientemente contribuimos a perpetuar un sistema destructivo y opresor. Y esto se hace más evidente al momento en que Seneca Crane y el presidente Snow discuten sobre los distritos como el 12 y el 11, que están mucho más alejados y viven en condiciones de pobreza extrema, y él se refiere a ellos como marginados. Así que te agrada una marginada. Todo el mundo los quiere, señor. Yo no. ¿Has viajado allá? ¿Al 10, al 11, al 12? Yo sí. Hay muchos marginados. Mucho carbón, claro. Cultivos, minerales, cosas necesarias. Y creo que si los vieras, tú tampoco los apoyarías. Recalcando esta superioridad, pero sobre todo que hace evidente este mismo distanciamiento que el Capitolio ha generado entre los distritos al tener algunos como el 1 y el 2 una posición privilegiada y mejor calidad de vida, mientras que otros yacen en el olvido y fondo del sistema, y que hace más evidente lo discutido anterior en cuestión del Capitolio,
donde muchas veces nuestra situación es mucho mejor a la de otros, pero el clasismo y la separación sistemática pueden no hacernos ver más allá de nuestra perspectiva la situación de otros, siendo esta otra forma de control al mantenerlos separados a todos y hacerlos creer que no somos iguales. Lo que nos lleva al siguiente aspecto importante de la película, que es el control y modo de distracción que los juegos ofrecen tanto para el Capitolio como para los distritos. Y es que este punto es tocado al inicio de la película en una conversación entre Gale y Katniss, en donde él se pregunta qué pasaría si un día todos decidieran dejar de ver los juegos. Si lo hicieran por un año, ¿qué tal si todos dejaran de verlos? No lo harán, Gale. ¿Y si lo hicieran, si lo hiciéramos? No pasará. Sigues a tus favoritos, lloras cuando caen, es un asco. Gale. Sin duda, el morbo es el alimento del día a día de este tipo de programas, ya que abordar un extracto de la sociedad contenida en un pequeño espacio que es televisado, causando amor, peleas, violencia y en parte emociones mixtas que inspiran, enojan y divierten, son un conjunto de temas que se maximizan en pantalla y que hacen de esto un show que es adictivo para las personas. Y en el caso de los juegos, observamos cómo esto tiene un efecto en todas las personas, incluidos los distritos. Si bien la transmisión continua e ininterrumpida de los juegos es obligatoria para todos los distritos, la película se asegura de mostrar de que todos somos parte del problema, racionalizando estos aspectos a un punto más actual y vigente de nuestra sociedad que lleva a consumir estos contenidos. El punto no radica en si son malos o no, ya que en este caso los Juegos del Hambre es una excentrificación oscura de estos programas, pero la importancia radica en por qué los distritos han permitido por 74 años seguidos una tortura de semejante nivel, y la clave es la esperanza, ya que cuando vemos estos programas generamos opiniones y conexión con quienes vemos en pantalla, empatizamos con sus historias y sentimientos, o incluso somos capaces de no hacerlo y hacerlos caer en la crítica y el odio. Todo esto genera una ansia o esperanza de que aquel a quien apoyamos sea el ganador, y esta misma esperanza mantiene inconscientemente a los distritos apegados a la idea de poder ser un vencedor, y si no ellos, vivirlo a través del televisor. Los Juegos del Hambre utilizan múltiples estrategias de control que históricamente han sido utilizadas por varios gobiernos a lo largo de nuestra historia, tales como la distracción, el apelar a la emoción, la gradualidad y el diferir a las masas de sus pensamientos centrales para olvidar los problemas reales y mantener el control. Ven acá. ¿Por qué crees que hay un ganador? ¿A qué se refiere? Si solo quisiéramos intimidar a los distritos, ¿por qué no elegimos a 24 al azar y los ejecutamos de una vez? Sería más rápido. Esperanza. ¿Esperanza? Esperanza. Eso es lo único que hay, más fuerte que el miedo. Y lo que lleva a quien disrupte en este control, que es Katniss, quien no solo se vuelve notable por ofrecerse voluntaria, sino por romper esta separación entre los distritos, así como el sentido de los juegos, ya que como vemos previo al inicio de estos, Pita le habla a Katniss sobre el no permitir que estos lo cambien, y en caso de morir, seguir siendo él. Para Katniss esto no hace sentido al inicio, y es que en ella predomina la desconfianza y el sentido de autoconservación. Para ella es importante pensar en regresar para volver con su hermana y su familia, y se permite ser egoísta y seguir el sistema. Esto es importante también al inicio de los juegos, en el baño de sangre de la cornucopia, donde Katniss se detiene a tratar de procesar lo que ve. De pronto todo se vuelve real para ella, al comenzar una matanza desmedida y lo fácil que les resulta a algunos sobre otros terminar con la vida de alguien más. Y experimenta su primer cuestionamiento al toparse con la comadreja, viéndose a sí misma frente a muchas posibilidades, pero ninguna de ellas implicaba matarla. Poco después conoce a Rue, quien abnegadamente la protege mientras ella estaba inconsciente y vulnerable, sin importar su distrito o la posibilidad de eliminarla fácilmente, lo que hizo ver a Katniss que así como en Rue y en el resto de los tributos hay humanidad, por lo que al momento de que ella muere, entra este sentimiento de impotencia al no poder salvarla, haciendo que cuando ella la rodea de flores y le da esta dignidad que todos los tributos pierden al ser un espectáculo, este sentimiento rebotó en el resto de los distritos, siendo Katniss este despertar de lo que se creía perdido y reafirma este levantamiento al intentar dejar sin ganador al Capitolio tras comer bayas venenosas de no permitir que ambos tributos ganaran, lo que hizo ver al sistema débil al ceder ante su levantamiento y que daría inicio a su caída. Es sin duda un número enorme de ejes temáticos presentes en los Juegos del Hambre, y la lista continúa.
lo que hace a esta película ser vista varias veces para ver distintos aspectos que al principio no notamos y que a veces intentan darnos un mensaje sutilmente, manteniéndonos al filo del asiento en los momentos de acción y no poder caer ante las emociones en los momentos de mayor tensión. El 22 de febrero de 2012, Los Juegos del Hambre estrenó en cines, rompiendo distintos récords, entre ellos la preventa de entradas, agotando 4.300 proyecciones en sitios de venta como Fandango y Movietickets.com y teniendo una recaudación de $19.7 millones en su proyección de medianoche, y ganando poco más de $152 millones en Estados Unidos y más de 159 millones en todo el mundo en su primer fin de semana, siendo una de las películas más taquilleras fuera de julio, tan solo detrás de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, y volviéndose a días del estreno la película con mayor recaudación para Lionsgate, recaudando un total de más de 400 millones en Estados Unidos y más de 600 millones de dólares a nivel mundial, siendo Australia el país con mayor recaudación, y volviendo a la película un éxito indiscutible que sentaría las bases sólidas para una secuela y el comienzo de una de las sagas adaptadas al cine más famosas del mundo. Sin duda, Los Juegos del Hambre posee una valiosa crítica sobre la política y la forma en la que nos controla, pero sobre todo nuestro comportamiento y muchas veces indiferencia hacia los problemas del exterior y que acabamos normalizando o ignorando, siendo esta historia un ejemplo de que tarde o temprano estos se hacen evidentes e incontenibles, por lo que queremos saber tu opinión respecto a esta película y los temas que nos presenta. Sin embargo, una chispa comienza a encenderse y las llamas a formarse, y esto es el inicio de esta historia apenas, por lo que aún queda más por ver de Los Juegos del Hambre. Mi nombre es Pedro Araiza y esto fue Corte A.